Tania, aprovechar un poco para hablar de la situación actual en Cuba, porque nos decía el embajador que están viviendo una situación difícil, como digamos en momentos duros que ha pasado Cuba en estos últimos años de bloqueo. ¿Por qué se ha recrudecido, digamos, esta situación? ¿Por qué están viviendo una situación Bueno, más dura, digamos? bueno, sí, para nadie es un secreto que Cuba lleva más de 6 décadas con ese bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, un bloqueo injusto, cruel, inhumano, lo cual no tiene, lo que intenta es subvertir al interno nuestro país, derrocar nuestro gobierno y más de 243 medidas impuestas por el gobierno de Trump y que hasta el momento Biden no ha ejercido ninguna, o sea, de quitar estas medidas que nos están tratando de asfixiar, por lo cual nuestro pueblo sufre en estos momentos de un desabastecimiento, se están incitando a que la población cubana salga a las calles, que se tire y se manifieste en contra de la dirección de nuestro país, de todo nuestro proyecto social. Este bloqueo afecta a todas las esferas de la sociedad en Cuba, la salud, la educación, a todos de alguna manera u otra nos está afectando, porque al no tener, bueno, la alimentación que debemos tener, falta de medicamentos, de otros recursos necesarios para cualquier ser humano, pues bueno, esto crea una situación difícil en nuestro país. Además, se suman todos los eventos trágicos que ha sufrido nuestro país, como fue la caída del avión, como fue la explosión accidental o sea, que fue una explosión que no fue provocada, sino por un carro que estaba suministrando gas al Hotel Saratoga. Atravesamos el siniestro de los supertanqueros en Matanza, donde perdieron la vida tantos bomberos tratando de sofocar este incendio, y ya por último este huracán que atraviesa por la provincia de Pinal del Río, donde fue catastrófico porque derrumbó muchas viviendas y afectó a muchas familias de esta provincia, y parte de La Habana también sufrimos esta situación. Y todo esto al lado de un bloqueo que nos está apretando cada vez más el cuello, nosotros seguimos levantándonos, porque así es nuestro pueblo. Nos levantamos ante las dificultades y por eso creamos en plena pandemia, con ese bloqueo impuesto por Estados Unidos, creamos nuestros 5 candidatos vacunales, la vacuna Soberana 1, Soberana 2, la Agdala, la Mambisa, y eso nos enorgullece que sabemos levantarnos ante todo esta terrible situación que nos provoca este bloqueo. También nosotros seguimos levantándonos en la educación, en el deporte, en la cultura, y sí, estamos atravesando un momento difícil, pero Tania, nosotros seguimos ahí. sí, Ajá. Tania, a mí me gustaría, porque es a veces, es decir, cuando se hace un ataque a Cuba o a Venezuela, Uh-huh. a nosotros nos ha pasado, bueno, a mí estando en política, váyanse a Cuba o ustedes quieren un país como Cuba destruido, te dicen, ¿no? Y no, es Uh-huh. difícil entender para muchos, o no quieren entender o no saben por ignorancia qué significa el bloqueo en una situación del día a Bueno, día, digamos, de como el, vos hablas de el, alimentación o de salud. sí, ¿Qué significa un ¿qué bloqueo? pasa? ¿Qué pasa? A ver, los americanos dicen embargo, pero realmente es un bloqueo, porque tenemos el bloqueo hacia Cuba, pero también es extraterritorial. Quiere decir que si viene un barco con algún alimento o algún equipo tecnológico que tenga lo más mínimo construido en Estados Unidos, pues ya le ponen multas multimillonarias. Y entonces todos los que quieren negociar con Cuba han cogido miedo, los bancos, estas transnacionales han cogido miedo de negociar con Cuba, porque por esas multas tan fuertes, severas que le aplican por viajar a Cuba. Y eso muchos amigos no lo entienden. Nosotros tenemos que acudir a esos países hermanos
como es Vietnam, China, países que están muy lejanos para poder traer materias primas para fabricar nuestros medicamentos, para fabricar productos de primera necesidad para las familias cubanas. Y eso es por eso que no lo entienden los amigos, que a veces creen que nosotros decimos bloqueo, bloqueo, no, pero a veces bloqueo interno. Sabemos que tenemos que todavía seguir ampliando la producción, exportar más e importar menos, pero Cuba es un país de pocos recursos naturales, por lo tanto se nos hace difícil. Nosotros tenemos una calidad en los recursos humanos, porque están los profesionales bien preparados, salen de nuestras universidades, y ese es el primer recurso, el más importante que tenemos. También tenemos la locomotora de la economía, que es el turismo, y el turismo se vio afectado, como en otros países, por la pandemia, y esto también va en contra de nuestra economía. Pero el bloqueo existe. El bloqueo lleva más de 60 años impuesto a nuestro país, y por donde quiera que nos tiramos, ellos nos van tirando el cerco, porque no, eso es lo que quieren, que el pueblo cubano se rebele contra la dirección de nuestro país. Y nosotros no podemos permitirlo, porque tenemos proyectos sociales que hemos ganado después del triunfo de la revolución, como la educación gratuita, como es la salud gratuita, como ese sistema de atención primaria en las comunidades, el médico de la familia que atiende a casi a la familia ahí, personalizada la atención, quién es el diabético, quién es el hipertenso, la mamá que está embarazada, los que tienen cáncer. Y qué decir de ese desarrollo en el campo biotecnológico, científico, todos esos científicos que se han crecido ante todas estas dificultades, creando el Everpro-P, que es el medicamento para evitar la amputación del pie diabético, que se ha creado la vacuna antimeningocócica, la de hepatitis B, la de cáncer de pulmón. Entonces, estamos bloqueados, pero seguimos ahí demostrándole al mundo que nosotros podemos.